están? Buenas tardes. Pues hoy arrancamos de manera muy puntual nuestra segunda temporada de Hablemos de Derecho. Estamos emocionadísimos de estar nuevamente con ustedes y de poderles brindar información que les pueda beneficiar y ayudar en el día a día. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué cuentas? Muy bien, Gabriela. Un placer estar de nuevo contigo y con todos nuestros oyentes aquí inaugurando la segunda temporada. La segunda temporada. Oigan, y para esta segunda temporada traemos un tema pues que ya tiene un rato, pero últimamente ha estado como más de auge y tiene que ver con el tema del juicio de amparo. Vamos a hablar de dónde surge el amparo, cuál es la historia, mitos, realidades, cuántos tipos de amparo, de juicio de amparo existen, y con algunos tips de manera muy puntual que creemos que les pueden servir. Y sobre todo que a veces es como difícil de digerir para las personas que no tienen mucho acercamiento con el tema legal, bueno, pues que lo puedan conocer. Entonces vamos a dar inicio con este gran tema, esta segunda temporada. Y bueno, pues empezaría por preguntarte, Javier, más bien que nos platicaras cuál es la historia y los fundamentos de este juicio aquí en nuestro país. Claro que sí. Vamos a empezar un poquito con la historia y con definir qué es el juicio de amparo. El juicio de amparo se origina en el siglo XIX en México. De hecho, es una creación jurídica mexicana, hay que decirlo también con orgullo, porque este juicio ha permeado a nivel internacional, de tal manera que incluso otros países, principalmente de Latinoamérica, han copiado este modelo para extraer de ahí muchos beneficios que vienen enlazados a este medio jurídico. El juicio de amparo es definido como un medio legal, un juicio extraordinario de defensa constitucional y de derechos humanos. Quiero hacer hincapié en dos cuestiones: derechos humanos y también que es un medio extraordinario. Por naturaleza, el juicio de amparo, digamos que es la última instancia de las instancias. Y también es un medio de resguardo o de revisión de los actos de autoridad, de tal manera que nos protegen contra arbitrariedades cometidas precisamente por las autoridades. Y no hablo solo de autoridades administrativas, porque también hay uno de los tipos de juicios de amparo que protegen al ciudadano de arbitrariedades, ilegalidades, sobre todo ilegalidades cometidas dentro de juicios, de tal manera que sirve como última instancia. ¿Por qué? Debido a su carácter extraordinario, sobre todo en materia de amparo directo, que es una de las especies, únicamente puede ser promovido hasta que son agotadas las instancias del juicio natural. O sea, si hay un juicio civil, primero tienes que agotar el juicio civil y posteriormente acudirás al juicio de amparo directo. Y ya en materia, digamos, de amparo indirecto, es un poco distinto, pero también exige la existencia de un acto, ya sea legislativo, de la emisión de una ley, o un acto administrativo solicitado a una autoridad o que la autoridad ha emitido y que de alguna manera afecta a tu espectro de derecho. No quiero usar el término esfera de derecho porque más adelante veremos que tiene una cierta connotación. Entonces, ¿qué es el juicio de amparo? Un medio jurídico legal, un juicio extraordinario, porque exige la existencia de una instancia previa o de un acto también omisión, cuando hay una obligación a cargo de la autoridad, para que podamos acudir a promoverlo. Y en cuanto al segundo aspecto, de defensa de la constitucionalidad y de derechos humanos, porque nuestra Constitución, que es la Carta Magna, digamos que se divide en dos grandes apartados. El primero, el apartado orgánico, en el cual se contienen una serie de derechos humanos y garantías. Y en la segunda, que tiene que ver, mejor dicho, con una parte orgánica, ahora sí, de funcionamiento de los entes públicos. En este primer apartado, entonces, estamos hablando de garantías y derechos humanos. Ahora, derechos humanos, anteriormente únicamente se hablaba de garantías, y esto da pie a decir que el funcionamiento, el objeto del juicio de amparo es precisamente proteger a los ciudadanos en sus derechos humanos. Pero aquí resta decir, ¿qué son los derechos humanos? Bueno,
Actualmente los derechos humanos, digamos que este vocablo de derechos humanos tiene un siglo ventilándose de esta manera. Anteriormente eran más asimilados o entendidos como derechos naturales. Es el derecho que posee toda persona por el hecho de ser una persona precisamente, un ser humano distinto a los animales, pero que posee este grado de raciocinio, de conciencia propia, de identificarse como un ser consciente y de influencia comunitaria. De tal manera que quienes poseen derechos humanos, pues cualquier persona, cualquier individuo en la comunidad accede a estos derechos. Y es muy importante porque el derecho humano no te lo otorga el Estado. Ha habido ahí por ahí, de hecho el origen de la discusión sobre los derechos humanos en el siglo pasado se centró en este aspecto, que los derechos humanos se asimilan más a derechos naturales. El término derecho natural tiene, digamos, un origen más moral, incluso muy cercano a la filosofía cristiana medieval, que tiene que ver precisamente con este derecho que en su origen decía que accede de Dios, que te otorgó un ser divino y que te hace diferente de otros individuos, incluso de otros elementos de este planeta. ¿Por qué? Porque al final digamos que los derechos humanos o derechos naturales son exclusivos de las personas porque tenemos una conciencia, tenemos un raciocinio, aunque actualmente ya se está hablando de otorgar ciertos derechos humanos a los animales, por ejemplo, que digamos estamos entrando a una nueva etapa de esta definición de derechos humanos, pero en su origen es el derecho natural que posee cualquier individuo por el hecho de ser persona. Entonces, como para ir acotando, Javier, el juicio de amparo lo que trata o lo que regula, no lo que trata, lo que regula es la protección de los derechos humanos como tal. Así es un mecanismo de defensa de derechos humanos. Okay. Y bueno, perdón que te interrumpa, pero para que la vaya quedando un poco como claro aquí con la audiencia. Entonces, tiene que ver con un acto de autoridad y que puede ser que que hay un agravio por parte de la autoridad al emitir una sentencia, es decir, yo a lo mejor tenía un problema con un particular y la sentencia, que aunque sea un problema entre particulares, me causa un agravio a mí, y entonces yo puedo apelar contra ese acto de autoridad que es una sentencia, o que venga del derecho administrativo, es decir, de un acto de autoridad al emitir una licencia, a lo mejor al emitir una sanción. Quiere decir que lo que vela en general, como para ir poniendo a hacer como un redondeo de la idea, es velar los actos de autoridad en contra de tus derechos humanos. ¿Lo podremos como resumir de alguna manera de esta forma? Así es, actos y omisiones. La Constitución y la Ley de Amparo, que ha sido reformada, te da la posibilidad de incluso controvertir, se llama reclamar para efectos de amparo, esas omisiones cuando existe una obligación tasada, establecida en alguna disposición de hacer. Cuando la autoridad incurre en esa omisión, también tú como ciudadano puedes acudir y solicitar amparo en contra de esa omisión. Entonces, para efectos prácticos es muy importante establecer que procede el amparo contra actos o omisiones de autoridades. ¿Qué tipo de autoridades? Recordemos que en nuestra división de poderes hay una división tripartita, existe las autoridades administrativas, las autoridades legislativas y las autoridades jurisdiccionales. ¿En contra de qué actos o omisiones de estas autoridades procede el amparo? En contra de cualquier acto de estas tres. Acotado, digamos, a cuestiones legislativas y acotado a cuestiones judiciales, pero en general el amparo sobre todo está ideado en contra de actos o omisiones de la autoridad administrativa. ¿Por qué? Porque al final del día es quien se encarga de emitir y ejecutar actos que repercuten en tu ámbito personal. Para efectos legislativos, sobre todo, se reclama la emisión de leyes y reforma de leyes. ¿Por qué? Porque estas también a lo largo de su vigencia van a tener un impacto en el ámbito de la persona. Y para efectos de las autoridades judiciales, casi cualquier acto
acotado, emitido en juicio, puede ser materia de un juicio de amparo. Y eso lo veremos más adelante, porque el juicio de amparo, digamos que tiene dos vertientes de las cuales hablaremos más adelante, pero me gustaría preguntarte, Gabriela, si hay alguna duda o crees que falta algo para redondear Yo creo que, bueno, lo único que creo que a lo mejor también sería importante que las personas conocieran es, en México, ¿quién ideó? O sea, ¿quiénes fueron estos personajes? Porque dices que surge como una figura en México. ¿Quiénes fueron y qué estaba sucediendo en ese momento en el México de aquel momento para que se creara esta figura del juicio de amparo, que la verdad es de vital importancia para la vida jurídica del país, la verdad? Sí, el juicio de amparo todavía surge a mediados del siglo XIX, cuando estaba en auge la reforma liberal, de hecho poco antes de que entrara en vigencia la reforma liberal, y tiene que ver con este ambiente que existía en el país de reforma y sobre todo de incorporación de nuevos modelos científicos y técnico-jurídicos. Ya en Europa existían figuras aisladas para proteger derechos humanos de las personas, sobre todo que protegían la libertad de las personas. En 1212, en Inglaterra, por ejemplo, se firmó la Carta de Derechos, donde se estipulaba, entre otras cosas, el derecho de libertad de las personas bajo ciertos aspectos, y posteriormente también se estableció, como parte de una revolución que hubo en ese propio país, la figura del habeas corpus. ¿Qué significa esto? Que tú como individuo tienes el derecho de no ser afectado en tu libertad si no hay un mandamiento que lo justifique, y también que el individuo debe ser presentado de manera inmediata a la autoridad. Porque ¿qué sucedía en aquel entonces? Por un mandamiento de un rey, se acudía a tu hogar, se te retiraba del lugar, se te privaba de tu libertad y no se informaba a las familias dónde te encontrabas. Entonces, estas dos figuras de protección de la libertad y de protección de la integridad y de la persona están recogidas en el amparo y sirvieron como génesis para su definición. Entonces, en 1841, un jurisconsulto mexicano lo incluyó en el artículo 8 de la Constitución del Estado de Yucatán, precisamente como un mecanismo de protección, y un mecanismo de protección amplio. O sea, no solo protegía estos dos aspectos que hablamos, sino que te daba la posibilidad de acudir al juicio cuando se violaran tus garantías o derechos humanos en aquel entonces. Posteriormente, esta misma figura es recogida ya a nivel federal constitucional en la Constitución de 1857, y a partir de ahí se va definiendo con algunas diferencias en la posterior Constitución de 1917, en principio protegiendo derechos políticos y civiles, y en la Constitución de 1917 protegiendo incluso derechos sociales como son la salud, el trabajo y otras cuestiones. Sí, creo que algo importante del juicio de amparo es, se supone que la autoridad está para protegerte, pero ¿quién te protege? O sea, en realidad a ti de la autoridad, ¿no? Cuando a lo mejor me defiende de un particular, pero los actos que hace como tal la propia autoridad me perjudican. Y algo importante es, Javier decía que es contra actos u omisiones. A lo mejor, como por decir, me gustaría que para que nos vayamos como redondeando en esta idea es ejemplo de un acto y ejemplo de una omisión de la autoridad que dañan o que pues ahora sí que nos transfieren los derechos humanos. De manera sencilla, un acto, por ejemplo, que se te prive de tu propiedad, la autoridad te prive de tu propiedad sin un procedimiento. O sea, la propiedad es un derecho humano, está protegido constitucionalmente, de tal manera que la autoridad no puede acudir si, digamos, retirar ese derecho de tu esfera, quedarse con la propiedad de un bien inmueble sin que antes se haya instaurado un procedimiento
para efectos de darte la posibilidad de defensa. Ese podría ser un acto. El acto típico es cuando la autoridad ministerial acude con el propósito, por ejemplo, de ligarte a juicio, o hace una prisión, o te quiere ligar a un procedimiento ante el Ministerio Público. Está afectando tu esfera de derechos de libertad. Aquí digamos que tenemos dos ejemplos clásicos de actos en contra de los cuales procede el amparo, y una omisión podría ser, por ejemplo, el hecho de que se otorgue a la autoridad administrativa un término para que emita un acto. Si la autoridad no lo hace, seguramente el individuo podrá acudir al juicio de amparo a solicitar que resarce esa omisión. Ok, entonces con esto nos queda muy claro cuáles son los ejemplos en los que devienen de un acto y cuáles son los que pudieran ser de una omisión. También en la omisión me ha tocado ver mucho que se interponen amparos, por ejemplo, porque el juez no te ha dictado sentencia. Puede ser, o sea, que ya tiene un largo tiempo y no te ha dictado sentencia. También se utiliza mucho para el tema de las cuestiones de derechos de información o de petición. Por ejemplo, que yo le hice la petición a una autoridad por escrito y hay un término, obviamente, para que me conteste y no me ha dado respuesta, también hay que proceder el juicio de amparo. ¿Sabes por qué lo digo, Javier? Porque mucha gente piensa, o bueno, la verdad, lo liga a juicio de amparo, cuestión penal, ¿no? Se utiliza, o sea, como que creo yo, o lo que yo he tenido como de convivir con personas es, los juicios de amparo son porque me quieren detener, porque, o sea, como que está muy ligado a lo penal, pero en realidad tiene como un universo en lo que puedes, ahora sí que accionar el juicio de amparo. Eso lo digo como para que vayamos viendo la riqueza que tiene, pues, este procedimiento, ¿no? Para lo que se puede utilizar, creo yo. Y a partir de ahí, bueno, ya nos dabas tú una breve introducción de juicio de amparo directo e indirecto. Ahora sí me gustaría que, como de manera enunciativa, nos digas cuáles son los tipos de amparo y los conceptos claves de estos tipos de amparo. Sí, claro. El juicio de amparo, desde su origen, en un origen digamos que había un solo amparo. Posteriormente vinieron algunas reformas, algunas interpretaciones que lo hicieron dividirse en dos tipos, de acuerdo a su naturaleza. Básicamente existe el amparo directo y el amparo indirecto. El amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos que ponen fin a un juicio. Así de sencillo es el amparo directo. Y por exclusión, el amparo indirecto, para entenderlo sencillamente, procede contra todos los demás actos. Incluso contra actos en juicio, porque por naturaleza el amparo directo únicamente procede contra sentencias firmes, definitivas, que provienen de un juicio. El amparo indirecto, además de proceder en contra de actos de juicio, que ahorita voy a andar un poco, también procede contra actos de autoridades administrativas e incluso legislativas. Tú puedes acudir a amparo indirecto para reclamar la emisión de una norma, de una ley que afecta tu esfera de derechos humanos. Y quisiera puntualizar, porque a lo mejor quienes nos están viendo se pueden confundir en el sentido. Entonces, ¿en contra de qué procede el juicio de amparo indirecto si también puedes promoverlo contra actos de juicio? Básicamente procede contra actos previos a iniciar el juicio, posteriores al juicio y dentro del juicio únicamente contra aquellos actos procedimentales que de alguna manera, y así lo ha señalado la Suprema Corte, lo ha establecido, afectan materialmente tus derechos humanos. Entonces, como les comentaba, el amparo indirecto también procede contra actos de juicio, contra actos, prácticamente todos, excepto los que son dictados dentro del juicio, dentro del procedimiento,
pero que no afectan materialmente tu esfera de derechos humanos. Y para entender esto de la afectación material, créanme que es algo complejo, es algo técnico, pero me gustaría dejarlo así, en el sentido de que si es un acto de procedimiento que, digamos, no afecta particularmente a uno de tus derechos, ese acto entonces no vas a poder controvertir el amparo, únicamente aquellos que sí, desde el momento en que son emitidos, producen una afectación a un derecho específico. Que hay como tal, o sea, que se puede demostrar el daño material, ¿no? O sea, la afectación directa. Sí, y es que esto de material también no es sencillo de asimilar cuando estamos dentro de un juicio. Así lo ha establecido la Corte para efectos conceptuales, pero digamos que lo material tiene que ver con que existe una afectación real a un derecho humano. ¿Por qué? Porque hay algunos derechos humanos que son incluso íntimos de la persona, los cuales pues no vamos a ver una afectación en el mundo material como para decir aquí encuadra o no encuadra el amparo. O sea, pero a lo mejor algo con lo que podría quedarse la gente es una afectación material. Me dictaron una medida de embargo, por ejemplo, de mi casa, la autoridad municipal, porque por lo que quieras y gustes. ¿Ahí hay una afectación material? La hay. O sea, si bien no es como directo a mi persona, pero me está privando del uso y goce de mi bien, por decirlo así. Entonces, esto lo que protege es precisamente contra este tipo de actos, y como los abogados lo entendemos un poco más, o que así nos lo enseñaron en algún momento, es el amparo directo es la tercera instancia, es decir, tú llevaste un juicio a lo largo del tiempo, a lo mejor la perdí en la primera instancia, me voy a la segunda instancia, también es una sentencia que no es favorable, y ahora sí, como dirían, el tiempo extra, el último que me queda ya en agotar en específico de eso, es la tercera instancia, que en este caso es el amparo directo. Y el amparo indirecto, para todos los demás supuestos que nos platicaba ya Javier, y que son susceptibles de una afectación a la persona como tal en materia de derechos. Entonces, creo que se entiende o se puede discernir bien pues cuáles son estos dos tipos de amparo. No sé si quieres agregar algo más, Javier. Sí, para efectos de amparo indirecto, nada más esclarecer que seguramente nos estarán viendo algunos abogados y dirán, es que no es instancia, y en efecto, el juicio de amparo directo no es una instancia, ya ha sido incluso así interpretado en múltiples jurisprudencias, es un juicio extraordinario que procede una vez que agotaste el juicio, y en efecto, una de las garantías que existe en materia jurídica es que un juicio debe de componerse de dos etapas, la primera de juicio y la segunda de revisión. Entonces, no funciona propiamente como una tercera instancia, pero sí es la última etapa en la cual el ciudadano puede acudir para hacer valer un derecho. Perfecto, Javier, gracias por la aclaración. Bueno, pues ahora vámonos con algo que le interesa mucho a las personas y que sobre todo creo que es donde ahorita existe como cierta cierta inquietud, ¿no? Y sobre todo en la última reforma, ha tenido como muchas reformas, pero bueno, hablando de esta última, en materia de suspensión, ¿no? Que eso también es algo importante o una característica del juicio de amparo. No sé si nos quieres dar como una breve introducción de qué es la suspensión y a lo mejor con una pequeña comparativa de ahora con la reforma que hubo, ahora sí que cómo quedamos, ¿no? En ese aspecto de la suspensión. Sí, claro, una parte importante, yo diría la medular del juicio de amparo, es la suspensión. La suspensión es una figura que viene incluida dentro del propio juicio, que incluso, digamos, en los juicios de amparo indirectos, sobre todo, ordinarios, por así decirlo, que proceden en contra de actos de autoridad administrativa, se sigue de manera incidental y tiene el objetivo de proteger en inicio, ahora te voy a explicar, funcionaba como una medida cautelar, proteger la materia del juicio, proteger el derecho humano que está de por medio, de tal manera que el efecto era que no se afectara esta materia, que no fueran dictados actos durante la tramitación del juicio hasta que concluyera, que pudieran de alguna manera alterar
esta materia, este derecho que está siendo vinculado al juicio. Digo, en inicio era una medida cautelar porque a partir de la reforma de 2011, la famosa reforma constitucional de 2011, donde de manera efectiva se incorpora los derechos humanos a nuestra Carta Magna, la suspensión está teniendo ya efectos restitutorios en algunos supuestos. ¿Y qué significa esto de tener efectos restitutorios? Significa que incluso si ya fue afectado tu derecho, si ya fue afectada tu esfera de derechos, la suspensión puede tener el efecto de que esa afectación sea retirada de la vida jurídica y sea respetado ese derecho durante la tramitación del juicio. De tal manera que si ese derecho fue afectado, se retira la afectación para resarcir tu derecho, la materia del juicio, hasta en tanto sea dictada la sentencia definitiva dentro del juicio. Digamos que la suspensión funciona para efectos prácticos en una medida de protección dentro del juicio. ¿Por qué? Porque si no sucediera esto, podría suceder que con ese acto o con posteriores actos que pudiera dictar la autoridad, desapareciera la posibilidad de respetar o de resarcir ese derecho. Entonces, el funcionamiento de la suspensión es proteger el derecho, incluso otorgarle efectos restitutorios de la afectación, para efectos de que pueda ser estudiado durante el juicio o en el juicio este derecho humano y posibilitar su restitución una vez que concluya. O sea, básicamente es dejen las cosas como están, ¿no? En inicio, como medida cautelar, que se queden las cosas como están. Les digo, para efectos de la reforma de 2011, también se da la posibilidad de que se restituya al quejoso, al afectado en su derecho, en tanto se resuelve el juicio de amparo. Que eso creo que es una parte importante, porque a veces por las características de los juicios que se pudieron llegar a dar, como tú decías, hay cosas que ya no pueden volver o sea, si se siguieran con actos, ya es de difícil volverlo a dejar como estaba, ¿no? Entonces creo que la parte de la suspensión pues te da precisamente esa garantía, como ya lo decías tú, en algunos casos efectos restitutorios, es decir, que en lo que vemos ahora sí que qué pasa, se me restituya en mi derecho, y ya terminando el juicio ya se dicte lo que se tenga que dictar, pero de primer instancia o primer momento es como dejar las cosas como están, como para irlo clarificando en cuestión de la suspensión. Así es, y estos efectos restitutorios, digamos que fue buena parte de lo que dio origen a la reforma emitida en el presente ejercicio. ¿Por qué? Adelante hablaremos de la eficiencia de nuestras autoridades ministeriales, pero sucedía que personas que eran atrapadas, o mejor dicho, eran sometidas a la jurisdicción de un ministerio público, o mejor dicho, no tienen jurisdicción, pero eran sometidos al ministerio público, o eran llevados a juicio penal, promovían amparo para el efecto de que pudieran llevar en libertad ese proceso. Y esto está mal que se diga, quizás, pero terminó molestando sobre todo a la autoridad administrativa ministerial. Y acusaban de que se estaba dejando libres a ciertos sujetos que perpetraban delitos graves con base en el abuso en esta figura. Pero lo digo de preámbulo porque buena parte de la reforma viene debido a estas peculiaridades, o sea, de la suspensión. De ahí trae como fuente, o sea, de alguna manera fue como una de las causas, ¿no? Así es, porque a mediados de la década pasada, de 2010 a 2020, se incorporó a la Constitución Política Mexicana la figura de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Significaba que el Ministerio Público, poniéndote a disposición de un juez, podía solicitar como medida cautelar esta figura mediante la cual
en lo que se tramitaba la carpeta y posteriormente el juicio, quedabas dispuesto en una cárcel. O sea, perdías tu libertad, quedabas sujeto a una prisión y posteriormente se resolvería en definitiva sobre la existencia o no de ese delito y por lo tanto de la pena. Entonces, de entrada esto parece a todas luces contrario a derechos humanos, porque si no existe un delito comprobado, ¿por qué tengo que estar en la cárcel? En efecto, esto originó mucha controversia cuando se incorporó en la Carta Magna y posteriormente en 2020, creo que hace un año, 2023 o 2024, este mismo caso llegó incluso a la Corte Interamericana de Derechos. La Corte Interamericana de Derechos, digamos que sin decir francamente a las autoridades que estaban actuando mal, se interpretó que esta medida era inconstitucional, inconvencional. ¿Por qué? A todas luces, si no hay un delito comprobado, pues no te pueden privar de la libertad. Y es lo que está ocurriendo en el país. ¿Qué sucedió? Incluso desde que fue incorporada esta figura en la Constitución, se comenzaron a emitir suspensiones por parte de los jueces de amparo, en los cuales, sin decir que la medida era inconstitucional ni inconvencional, ordenaban la libertad de la persona, lo cual, desde mi perspectiva jurídica, parece coherente. ¿Por qué vas a privar a una persona de su libertad si no hay todavía un delito comprobado? Pero bueno, debido a la repetitividad de esta serie de suspensiones que incomodaron a la autoridad, creo que buena parte de esta incomodidad, de esta evolución de emitir suspensiones en contra de estas medidas, fue que se originó la actual reforma que se acaba de aprobar. Fíjate, pero también la verdad es que tomar una postura ante esto que tú nos comentas es complicado, porque digo, también habrá que ver, o estamos viendo las características que tiene pues el sistema penal, y como tú bien lo dices, o sea, creo que la prisión preventiva oficiosa es violatoria ahora sí que a todo lo que da, ¿no? O sea, no hay una forma de decir esa cuestión es constitucional, ese tipo de decisiones es en materia de derechos humanos, pero también creo que de muchas personas en el país existe el miedo fundado de ser detenido, de decir, oye, resulta que pasó lo que sea, alguien cometió un delito en tu contra, lo que sea, no le dictan la prisión preventiva oficiosa para que lo agarren. O sea, también no tenemos las medidas, hay que hablarlo aquí en México, como para decir, ahora sí que tenemos todas las partes ahora sí que de este rompecabezas, y lo podemos hacer de alguna manera, decir, si yo no le dicto la prisión preventiva oficiosa, lo vuelvo a ver cuándo. O sea, también hay mucha impunidad, pero también la prisión preventiva oficiosa es muy criticada porque también se conoce de casos de personas que tienen 13 años en prisión y siguen sin sentencia. ¿Y sabes lo que te dicen? Sabe que usted es inocente, que le vaya bien. Y esos 13 años, o sea, ¿quién te los devuelve? O sea, tiene como para los dos lados. Creo que del lado de la víctima a lo mejor le apostaríamos más por un tema de prisión preventiva, o sea, cuando tú eres el afectado. Pero ahora, cuando tú eres el inculpado y que también no cometiste un delito y te privan de la libertad, creo que ahí es donde habría esta reforma. Yo considero que le hace falta todavía como una parte de no solamente reformar la parte constitucional y demás, sino la parte operativa, que muchas veces en materia de política general o en materia de procesos en este país, la parte operativa es donde se forman estos cuellos de botella, donde no hay las garantías. Y yo creo que de la parte del proceso donde más se violan garantías seguramente es pues en esta parte donde ya donde se tiene que impartir justicia, ¿no? Como tal. No sé tú qué piensas, Javier. Sí, yo creo que me gustaría
a abrir boca ya con lo que consiste o de lo que se aprobó con esta reforma de amparo, para ir siendo puntuales y profundizamos en ese detalle de la libertad de la prisión preventiva oficiosa. La nueva reforma a la ley de amparo, aprobada en este año, digamos que toca varias cuestiones, pero digamos las más relevantes para el ciudadano común son tres. Acota, que no creo que acote, yo creo que más bien clarifica y define lo que se debe de entender por interés legítimo. Sin embargo, esta acotación tiene una afectación que más adelante va. También digamos que cierra la puerta a la posibilidad de otorgar efectos generales a una suspensión. ¿Por qué? Anteriormente, si un particular controvertía, reclamaba la emisión o entrada en vigor o la aplicación de una ley, la suspensión podía tener efectos generales a toda la población. Y uno de los principios que rigen en materia de amparo es la de parte agraviada. ¿Qué significa esto? Los efectos de la suspensión y del amparo solo cobrarán sobre el promovente, no en toda la ciudadanía. Aunque a veces pareciera evidente, oye, pues es que esa protección debería ser general. No, el juicio de amparo tiene los efectos, la suspensión tiene sus efectos únicamente a favor del particular que lo promueve. Sin embargo, en casos como estos, en los que un particular reclamaba la emisión, entrada en vigor o aplicación de una ley o norma general, había ocasiones en que, contrario a este principio, y dicen los reformadores, a la división de poderes, se invadía la esfera de poderes supuestamente del legislativo, se suspendía la vigencia general de la norma para toda la población. Y la tercera cuestión, creo yo, importante de la reforma, tiene que ver con efectos fiscales. Hablaba Gabriela de que si te embargan en un procedimiento administrativo de la autoridad administrativa un bien inmueble, pues obviamente acudes al amparo, y en efecto, así era hasta antes de la reforma. Con la nueva reforma, en principio, para que una autoridad administrativa fiscal te pueda embargar, tiene que instaurar un procedimiento administrativo de ejecución. Anterior a la reforma, había jurisprudencia que así lo definía. El embargo, que es, digamos, el primer acto del procedimiento, afectaba materialmente tus derechos, y por supuesto que los afecta, pero de acuerdo con esta reforma no vas a poder acudir al amparo en este caso. Vas a tener que esperar a que inicie el proceso de remate, hasta que se emita el último acto en el procedimiento administrativo de ejecución. Podrás acudir al amparo a reclamar cualquier acto dentro del procedimiento. Y tiene que ver con el hecho de, creo que aquí hay ineficiencia más que otra cuestión, con el hecho de que hay empresas que en efecto contratan un buen despacho de abogados y controvertían cada uno de los actos dentro del procedimiento, y hacía con que el crédito fuera prácticamente incobrable. ¿Por qué? Porque aunque era un crédito determinado en contra de un particular, debido a que el particular reclamaba en cada una de las etapas, pasaba muchísimo tiempo para que la autoridad pudiera hacer efectivo el crédito fiscal. Sí, lo hacían como efecto dilatorio, ¿no? Como irlo dilatando, ir alargando lo más que y hay una cuarta, que es la que se nos está olvidando, pero de la que ya hablamos. Prisión preventiva oficiosa. En contra de la prisión preventiva oficiosa, a la cual se unió un par de delitos más con esta reforma, en contra de la prisión preventiva oficiosa ya no va a caber la suspensión. Así que aunque ya fue interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en efecto es una medida inconvencional, México sigue reiterando de que en contra, al menos en nuestro país, en contra de esa medida cautelar no procede la suspensión. De tal manera que si un juez la dicta en contra de una persona, esta persona
va a continuar en la cárcel en tanto se desenvuelve su procedimiento. A ver, una traducción, ahora sí como dirían por ahí, traducción. Digamos, vamos de lo más grave a lo más, bueno, todo es grave, pero digamos de lo que podría de manera ser perjudicial a la gran población de nuestro país. La prisión preventiva oficiosa. Hay dos cuestiones: que la dicten en contra de ti, y la otra de que la dicten o no la dicten en contra de una persona que tú señalaste como presunto responsable de un delito. En ambos casos creo que es grave que exista el que prevalezca y que no proceda a la suspensión, porque al final del día no puede ser privado de la libertad, es un principio constitucional, viene del habeas corpus. No puede ser privado de la libertad sin que haya una condena condenatoria, sin que se te haya acreditado en un juicio que en efecto cometiste un delito. Y en nuestro país, por desgracia, finalizar con un juicio de este tipo puede llevar muchos años, de tal manera que si eres encontrado no culpable porque no lo eras, pueden pasar incluso 5, 6, 10 años, y en efecto, ¿quién te devuelve ese tiempo? Creo que detrás de esto, para abrir pie a conversación, está el hecho de que las autoridades mexicanas, digamos que han llevado a cabo reformas en las distintas materias, desde mercantil, la civil acaba de ser aprobada, bueno, tiene poco más de un año que se aprobó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero no ha habido una reforma que se meta a la organización de las autoridades ministeriales. El gran cuello de botella, el gran problema en esta materia penal siguen siendo los ministerios públicos. Se siguen acumulando carpetas y tiene que ver, seamos claros, con un claro y evidente grado de ineficiencia de estas autoridades. Sí, era lo que te decía, ¿no? O sea, ¿de qué sirve a lo mejor que tengas como toda la parte, bueno, que sí sabemos que la parte de la base legal es importante tener una base legal, pero si no se aplica, o sea, ya a la hora de la aplicación de la operatividad, pues ahí es donde empiezan los cuellos, ¿no? En efecto. Creo que también ahí se debería apostar a cambiar, ya no puede ser así. Reforma en las estructuras y en los perfiles. Por desgracia, hay muy buenos ministerios públicos, pero hay muy buenos investigadores en estos cuerpos, pero buena parte del personal sigue trabajando en una estructura totalmente ineficiente. Y ahí están los datos de los delitos que se cometen, mejor dicho, de los delitos que son denunciados, únicamente el 1% termina en sentencia. Y prácticamente, no, perdón, de los delitos cometidos en nuestro país, únicamente el 1% es denunciado. Y de esos, un mínimo porcentaje son los que terminan con una sentencia. Sí, no hay confianza, ¿no? No hay confianza en la autoridad y yo creo que también tiene que ver con el tema de ¿para qué voy si me van a hacer dar 200 vueltas? Porque también para la que es víctima la persona es terrible, o sea, creo que para ambas partes es complicado y no sé si como para ir aterrizando en ideas, Javier, yo observo desde mi punto de vista que esta reforma, más que proteger los derechos de las personas, de los ciudadanos como tal, creo que va más hacia darle más protección a garantizar el actuar de la autoridad. O sea, parece que tuviera, lo vamos a decir así en palabras, dientes, tiene más dientes como para la autoridad, o sea, que tiene que ver más con darle como más jurisdicción, como más soberanía, como estar menos al arbitrio de las personas, porque tú nos decías ejemplos como muy claros, o sea, el tema de que ya no podías aplicarlo como por un interés general. Había muchas personas que de repente solicitaban el amparo y tenía efectos generales, sino pues ahora sí que, como dicen, ya cada quien que lo tramite y va a ser como a petición de parte, que era petición de parte pero tenía efectos generales, ¿no? También creo que tiene que ver con el tema de que ha habido proyectos
Lo vimos en varios proyectos que se estuvieron trabajando en este último tiempo, donde un juez otorgaba la suspensión y pues se tenía que parar la obra, ¿no? Quiere decir como que el alcance que va a tener las políticas públicas o determinadas órdenes van a ir sin parar. O sea, eso tiene que ver como con no coartar el poder del Estado como tal. O sea, yo lo veo como más recargado hacia el Estado que hacia la ciudadanía. Y esto que tú dices también, pues no, de la prisión preventiva ya no aplica suspensión, que también ahí es un tema importante, que de repente mucha gente utiliza este tipo, o sea, era como mucho trabajo que tenían los abogados y mucha gente solicitaba como este tipo de medidas. Pues sí, de juicios, de medidas, y pues para que sepan que ya si lo detienen, ya si le quieren cobrar la suspensión ya no aplica. Entonces creo que esa parte también es como un punto importante, Javier, ¿no? Sí, esta reforma creo persigue la idea de dar un poquito de holgura en las actuaciones de las autoridades, sobre todo las autoridades administrativas. Pero detrás de esto está el hecho que no podemos ocultar. Por desgracia, la corrupción en nuestro país es una cultura. Existe en la ciudadanía, en las comunidades y sobre todo en las autoridades. Y es ahí donde se debería estar trabajando y no en mecanismos, digamos, para dar una herramienta que puedan utilizar las autoridades en la atención de actos que son emitidos en este ambiente. Lo digo porque creo que sería mucho más beneficioso para el país que se trabajara en las estructuras ministeriales, en la estructura judicial, aunque ya hubo una reforma, porque no podemos negar que en efecto también en el Poder Judicial existía cierto grado de corrupción, que quizás también daba pie a que fueran dictadas medidas suspensionales o incluso medidas de no sujeción a proceso en contra de personas que sí eran culpables de un delito. Pero estar actuando de esta manera a protección de una autoridad realmente no resuelve el problema en sí. Sí, hace falta, ¿no? Creo que hay una parte, pero hace falta todo lo operativo, desde hasta cómo llevar el procedimiento. El problema es que lo hemos visto nosotros, o sea, en ley está plasmado, pero en la aplicación no se lleva a cabo, y eso es lo complicado. O sea, se tiene que avanzar hacia allá, pero en resumen, pues creo que sirve o podemos, creo que el común denominador, entender un poco de qué trata esta reforma y como decías tú, en estos 4 puntos que tú nos platicaste, podríamos aterrizar esta reforma de manera como clara. Antes de cerrar, sí, nos vamos el segundo, antes de los mitos y realidades, el segundo, que tiene que ver con los derechos de las comunidades, derechos difusos. Esta reforma también, digamos que le da una definición a lo que es interés legítimo. El interés legítimo, digamos que no aparecía de manera abierta en la ley de amparo. Había sido interpretado por nuestra Suprema Corte desde 2011 como un derecho difuso, a favor de los particulares. ¿Y difuso en qué sentido? A diferencia de un interés jurídico, digamos que en nuestro medio legal se identifican 3 tipos de intereses para efectos de juicio, sobre todo para efectos de juicio de amparo: el interés simple, el interés jurídico y el interés legítimo. El interés simple es el interés que posee cualquier ciudadano de que, digamos, los actos de autoridad se ajusten a criterios de justicia y de certidumbre. Es el derecho común que todos, el interés común que tenemos todos. El interés jurídico exige que la norma te tenga cubierto, te haya otorgado un derecho a favor tuyo, que está incorporado a tu esfera jurídica, ya sea la propiedad, la posesión o cualquier otra. O sea, la norma abiertamente te lo otorga de manera individual a ti, sujeto, cuando te colocas en el supuesto legal. Y el tercero y último, que es un poquito más complejo, el interés legítimo, tiene que ver con este interés intermedio, ni es un interés simple, ni es un interés jurídico, pero que poseen personas que de alguna manera ven afectado su derecho
con la emisión de un acto, aunque no sea un derecho atribuido a su esfera personal. Y sucede mucho en materia medioambiental. Aunque digamos no resientas, por ejemplo, un perjuicio con una obra que se está desarrollando, digamos, en una selva. Pero sabemos que al ¿Con final un del tren día, o sin el tren? entre otras obras, en general, digamos, se afecta al entorno medioambiental. Si no es mi casa, no es mi persona, pero yo tengo una afectación porque Sin duda alguna. si están construyendo una presa que a lo mejor tiene correlación con mi municipio, eso es como una forma de acreditar el interés. O sea, no es directamente en mi propiedad o en mi persona, pero me afecta como indirectamente, por decirlo así, ¿no? Así es, porque al final del día, aunque no afecta a tu propiedad, sí va a afectar tu calidad de vida, seguramente. Sí, sobre todo creo que eso está mucho en materia ambiental. En materia medioambiental. Y esto, anterior a la reforma, daba pie a que, por ejemplo, asociaciones de personas que, digamos, no vivían en el entorno que estaba siendo afectado, pudieran promover un juicio, porque ya lo había interpretado la Corte, poseían un interés legítimo de defensa del medio ambiente, porque al final del día el medio ambiente nos pertenece a todos. Y creo que es legítimo que cada ciudadano lo defienda, pero sin embargo caeríamos digamos, en defender un interés simple. Lo que hace esta reforma es que lo define de tal manera que para que se pueda identificar un interés legítimo que pueda originar un juicio, debe de ser directo y real. Entonces, estos dos términos específicos, digamos que habrá que esperar la interpretación que le den los jueces con los juicios de amparo que se promuevan, a que las asociaciones vean un poco cerradas las puertas. Porque tu asociación, ¿cómo vas a acreditar una afectación directa a tu esfera con un acto emitido, digamos, en un territorio, en un lugar al cual no perteneces? Sí, que esto aunque no se crea, pero los jueces sí toman en cuenta la distancia, sobre todo en temas como medioambientales, en efecto. Por ejemplo, el domicilio que tú señalaste, vamos a decir que, no sé, está hasta en otro municipio, o sea, no sé, tú vives en Guadalajara, pero la presa por la que tú estés promoviendo el amparo está en Yagualica. Pues, o sea, está a kilómetros y no es real y no es directo. En efecto. Entonces te va coartando, y esto sí a mí se me hace triste y grave, porque entonces coartas mucho las funciones que tienen los colectivos, sobre todo los medioambientales, que son los más perseguidos, los de mayor peligrosidad, y también sobre los que hay muchos intereses. Entonces, desde el punto de vista de las autoridades, no vamos a detener un plan, a lo mejor de una presa que va a traer agua a no sé, 3 millones de personas por 50 de un colectivo que ni siquiera tienen un interés real y directo, no tiene una afectación como tal. Vamos a parar la obra, que en otros casos, y podemos decir muchos, sí había funcionado eso. Entonces creo que también es una parte importante de esta reforma, Javier. Sí, hay que esperar a ver cómo interpretan la reforma los jueces, la Suprema Corte, pero creo que estos dos términos sí van a provocar que se acote el acceso a las asociaciones que defienden este tipo de derechos. Y por otro lado, creo que tiene su origen en las magnas obras que están llevándose a cabo actualmente a nivel federal, pero por otro lado va en contra del sentido y de la evolución de este tipo de derechos. En Europa, incluso en países de Latinoamérica, ya se reconoce al medio ambiente de manera individual. El medio ambiente ya tiene un derecho, ya se le otorga un derecho que es defendible. Y en México, por el contrario, con esta reforma, hay que esperar a ver cómo se interpreta, se podría dar pie a que ahora dejemos de que el medio ambiente posea un derecho individual. Ahora incluso podría coartar
la posibilidad de que algunas personas como colectivos acudan en su defensa, lo cual me parece totalmente involutivo. Sí, total, un retroceso literal en este aspecto, desde nuestro punto de vista. Ya usted le podrá dar la interpretación que quiera o que ahora sí que considere más oportuna. Pues nos vamos, si quieres, a la parte de mitos y realidades para ir concluyendo. Entonces te voy a generar unas preguntas. A ver, la primera. ¿Con un amparo puedo parar cualquier obra? Creo que estamos platicando precisamente de eso. ¿Cualquier obra o solamente la que me afecte? No. O sea, de entrada habría, el amparo es casuístico, sobre todo a partir de la reforma de 2011. Digamos que el derecho se define caso a caso, no hay una regla general. Y esto, digamos, es una adopción de la cultura anglosajona que creo que es muy benéfica. No puede haber reglas generales en el derecho. Debes de estudiar cada caso en específico, pero, digamos, en lo general, planteada así, de manera suelta, no. Debe de haber una afectación a tu interés jurídico o a tu interés legítimo. Si la obra está siendo efectuada en un predio que no es de tu propiedad, no hay un interés jurídico que defender. No podrías promover amparo. Sí, o sea, necesitaríamos de revisar caso a caso, ¿no? Así es. Pero si el creo predio, que se correlaciona un poco. Si el predio, por ejemplo, está cerca de tu casa habitación, tu domicilio, y la obra puede representar un menoscabo al medio ambiente del entorno, pareciera ser que sí, porque eso no se ha cerrado, no fue borrado de la ley de amparo. Sin embargo, habrá que cumplir, porque estamos hablando de un interés legítimo, no eres propietario del inmueble, pero esa obra podría afectar al medio ambiente, al entorno de la comunidad. Si tú formas parte de la comunidad, tendrías interés legítimo y ya sería cuestión del juez determinar si en efecto es una afectación real para que pueda dar pie a un juicio y a una suspensión. O sea, traducción, necesitaríamos de ver el caso en específico, como para hablar, eso que tú decías, y que realmente tengas que haya una afectación directa. Ok, la segunda, si me dan la suspensión, ¿gano un juicio? No. Porque Aquí obviamente también ahí hay un tema, Ya me otorgaron la suspensión y no, pero el juicio sigue. O sea, eso no quiere decir que lo hayas ganado, o sí. No, de ninguna manera. Y de hecho muchas personas confunden suspensión con amparo y llaman a la suspensión el amparo. No, la suspensión, digamos que es un trámite, es una figura que se incorpora dentro del juicio, que tiene el objeto que ya vimos, proteger tu derecho durante la tramitación del juicio. Entonces el otorgamiento de la suspensión no te otorga el amparo, protege tu derecho para efectos de que continúe vivo durante el trámite del juicio. El amparo tiene que ver con otra cuestión. El amparo ya tiene efectos resarcitorios plenos. En la sentencia definitiva se va a estudiar, analizar si existe una violación a tu derecho, y si lo hay, entonces se va a ordenar que se retire de la vida jurídica seguramente ese acto y se restituye en tu derecho, de tal manera que esa resolución ya es definitiva, a diferencia de la suspensión que tiene una vigencia dentro del juicio. Esa sentencia tendrá efectos posteriores a que concluya el juicio. Ok, y la última, que me parece obvia, pero bueno, nos las han estado sugiriendo, ¿el amparo es solo para abogados? No, de ninguna manera. De hecho, el juicio de amparo, digamos que es el mecanismo legal más noble de nuestro sistema jurídico. ¿Por qué? Porque protege los derechos de las personas, protege los derechos humanos. Entonces, ¿quién puede acceder, quién puede promover un juicio de amparo? Cualquier persona que se vea afectada en sus derechos. La otra cuestión, ¿sería necesario que lo promueva por medio de un abogado? Por desgracia, sí. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo en nuestro país se ha convertido en un mecanismo muy técnico. Está técnico. Lo ideal sería que, debido a que se atiende a violaciones que inciden directamente en sus derechos humanos, fuera un juicio sencillo, de trámite incluso directo por los ciudadanos, pero
estamos entrando en cuestiones reguladas en una ley que prevé muchos supuestos, que establece una serie de requisitos para su promoción. Incluso la demanda debe cubrir ciertos requisitos, de tal manera que cualquier ciudadano puede promover un amparo, pero lo aconsejable es que vaya acompañado de un abogado, y de un abogado que sepa de materia de amparo, porque es un medio legal muy técnico actualmente. O sea, defiende cosas muy nobles como son los derechos humanos, pero también tiene una estructura, y esa estructura pues es difícil que tú así como de ciudadano la sepas plantear, ¿no? Porque es una cuestión técnica. Por eso Javier recomienda que sí se mediante un abogado y que también tenga conocimiento en la materia del juicio de amparo. Y saben sobre todo por qué, porque los amparos es de esos juicios que es de los que más se cobra. O sea, sí se ha vuelto así como pues sí, como un botín, ¿no? De repente la gente no entiende muy bien si me entregan este documento, por ejemplo, la suspensión, eso que tú decías, ¿no? Yo ya entiendo que ya lo gané y resulta que no, que es nada más por este primer momento, pero el juicio sigue, y ahí es donde hay abuso, la verdad también hay que decirlo, existe abuso por parte de abogados en este aspecto. Entonces la verdad es que lo mejor que pueden hacer es estar informados. Nosotros les brindamos este espacio para que dentro de sus comentarios nos puedan dejar preguntas, dudas, o incluso por las redes sociales. Creo que ahorita es un buen momento para decirles por dónde nos pueden contactar. Puede ser mediante la cajita de preguntas en la descripción. También estamos en redes sociales como hablemos.de-derecho. Ahí también nos pueden dejar todas sus dudas, y de esta manera hacer una cultura cívica, y sobre todo para que te sepas defender, porque al final lo que defiendas en materia de derecho estamos hablando de que te juegas cosas súper importantes. En muchos casos es la libertad, en otros casos es tus bienes, son personas y tu propia vida, ¿no? Entonces, pues no sé si quieras decir algo más, Javier, para cerrar este capítulo. Invitarlos a que conozcan el amparo. Es un medio muy importante de defensa de los ciudadanos. Sí, se ha vuelto muy técnico, pero en nuestro país, plagado de una serie de vicios y de actuaciones irregulares por parte de la autoridad, arbitrarias, es un medio muy importante para la defensa de derechos. Conózcanlo y utilícenlo. Créanlo que es un excelente medio para proveer el respeto a tus derechos humanos. Pues muy bien, Javier, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos que este capítulo les sea de mucha ayuda, que eso es lo que buscamos en este podcast. Estamos contentos de iniciar la segunda temporada, y no olviden suscribirse, darle like, contactarnos para empezar a crear esta comunidad y que vaya creciendo. Muchas gracias, nos vemos en nuestro próximo capítulo en Hablemos de Derecho.